Acá. Mi nombre es Ruchira Amati. Tal vez sí debemos dejar el pizarrón para escribirlo. Eh, y pues yo soy parte del equipo de este centro budista, soy parte de la orden budista Triratna y yo estaré dirigiendo la sesión de hoy, esta noche de Sangha. Sangha significa comunidad y en este centro budista pues tenemos muchos tipos de actividades, cursos, retiros, clases, grupos de estudio. Pero una de nuestras actividades favoritas es nuestra noche de Sangha, es decir, nuestra noche de comunidad, que son todos los martes a las 7 de la noche y que hacemos algo distinto cada martes. Entonces, no te pierdas la próxima sesión, el siguiente martes, que vamos a tener una noche de meditación especial sobre el Buda. De hecho, estamos iniciando, tenemos ciclos temáticos, digamos, y estamos iniciando este año un ciclo que se llama La Joya del Buda. Entonces, cada semana vamos a hacer algo diferente que va a tratar sobre la joya del Buda, sobre el Buda. Entonces, esta noche vamos a tener una charla y una pequeña meditación. Y la charla va a tratar sobre la joya del Buda, sobre quién es el Buda. Y la siguiente semana lo que vamos a hacer es una meditación enfocada en el Buda, imaginando al Buda en la meditación. Y luego la siguiente semana, después de esa, vamos a tener una noche de cine budista. Entonces, donde vamos a ver la película aquí de El Pequeño Buda. ¿La han visto? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Algunos de ustedes sí, muchos no. Pues vengan, ¿sale? Hay palomitas además, cosas así. Y vamos a ver si esta vez la podemos proyectar aquí en esta pared grande, ¿no? Um, en casita todo esto también lo vamos a hacer híbrido, como siempre. Y la semana que le sigue a esa, vamos a tener una noche de ritual, un ritual budista que se llama Puya, enfocada en el Buda. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué hacemos rituales los budistas, en qué consisten, recitamos algunos versos, cantamos algunos mantras, hacemos algunas ofrendas, y es otra forma de aproximarnos también al Buda. Entonces estamos tratando de aproximarnos a esta joya del Buda desde distintos ángulos, desde un ángulo tal vez un poco más intelectual a partir de la charla de hoy, un ángulo un poco más meditativo, un ángulo un poco más artístico, cinematográfico, un ángulo más ritual. ¿Sí? Y en la última sesión vamos a tener una noche especial de meditación con cuencos y la recitación del mantra del Buda, ¿sí? Uno de los mantras del Buda. Entonces, pues ojalá puedas venir a todas estas sesiones, ya sea aquí, presencial, o quienes están en casita también. ¿Ok? Muy bien, pues empezamos. ¿Sí? Siempre que empezamos nuestras actividades, para quienes es la primera vez que vienen, hacemos un saludo que se llama el saludo a las tres joyas. Entonces, las tres joyas son los tres principios fundamentales del budismo. Los tres tesoros, si lo quieres ver así, o también les llamamos los tres refugios de un budista. Lo que hace a un budista no es necesariamente ser un monje. ¿Se esperaban un monje aquí? Rayos. No es necesariamente eh, ser japonés, tibetano. ¿Sí? Lo que hace un budista, es que se dice que va a refugio o toma refugio en las tres joyas. Y las tres joyas son el Buda, del cual vamos a hablar hoy, el ideal de la iluminación y el maestro de los budistas, el Dharma, las enseñanzas y el camino que nos lleva al mismo ideal, este ideal que nos dice el budismo, todos podemos alcanzar. ¿Sí? Tu verdadera naturaleza es ser un Buda, pero para eso necesitas un camino y enseñanzas para realizar ese potencial. Entonces, ese es el Dharma. Y la Sangha, que ya vimos que es la comunidad. Entonces, nosotros tratamos de encontrar significado en nuestras vidas a partir de un ideal, ¿sí? Un ideal humano que podemos desarrollar, que es el ideal de la iluminación, el ideal del Buda, a partir de la práctica de sus enseñanzas, la meditación, la ética, ¿sí? Todas las enseñanzas budistas para transformar nuestra mente, transformar quiénes somos, y la Sangha, la comunidad espiritual. ¿Sí? Buscamos significado en compartir ese camino con otros. No podemos hacerlo solos. ¿Ok? Entonces, hacemos un saludo a esas tres joyas sentadas generalmente en un altar budista. Tenemos al Buda claramente aquí. ¿Sí? Este es un Buda.
Y también lo tenemos con las velas, que representan la iluminación. La joya de la sanga, pues no hay demasiadas cosas. A ver, ¿tú qué piensas? Sobre todo si es la primera vez que vienes. ¿En qué elemento en este altar estarían representado la joya del Dharma, las enseñanzas o el camino? ¿Qué cosas ves aquí que tú podrías decir, ah, pues por ahí está el Dharma, las enseñanzas? Los cuencos, ¿no? En los escalones, tampoco, aunque es una buena idea, ¿no? El camino como unos escalones, sí, ok, pero tampoco. En las flores, en las flores. Y las flores representan el Dharma o la enseñanza, particularmente la enseñanza de la impermanencia, ¿no? Las flores en un altar nos están recordando que todo florece, pero también se marchita, ¿sí? Y que nosotros somos como las flores, que todo está cambiando, que nosotros podemos cambiar, pero también que, no, que nuestra vida es finita y que por eso es tan valiosa, tan preciosa, ¿sí? Necesitamos como aprovechar el tiempo que tenemos, no perderlo en otras cosas sin sentido para el budismo y dirigir esos esfuerzos hacia la iluminación. Entonces el Dharma está en las flores. Y luego tenemos la Sangha, la comunidad espiritual. ¿En dónde tú podrías ver reflejada la Sangha en lo que hay aquí en este altar? ¿Qué otro elemento hay por ahí? En las velas, pero acuérdate, las velas es el Buda, porque es la luz, ¿sí? Ilumina. El incienso es la Sangha. Sí, es muy sutil, ¿verdad? A veces, bueno, es bello de ver cuando está ahí, pero cuando llegas, más bien lo notas con el olfato, ¿sí? Y crea como cierto ambiente agradable. Ojalá te guste el incienso, si no nos dices si es alérgico o alérgica. Pero crea una clase de ambiente agradable. Y la sangha, que está compuesta por amistades, por relaciones significativas, por amabilidad, por generosidad, crea el ambiente propicio para nuestra práctica. Es muy difícil practicar el Dharma y alcanzar la iluminación tú solito, en un mundo lleno de personas que te están criticando o que te están diciendo que deberías hacer otra cosa, ¿sí? Necesitas personas que creen un espacio en común agradable con ideales comunes. Entonces el incienso representa la sangha, ¿sale? Entonces al inicio de cada sesión hacemos un saludo al Buda, al Dharma y a la sangha. Y recitamos 3 frases tradicionales que están en sánscrito, que quieren decir saludo al Buda, saludo al Dharma, saludo a la sangha, con cuerpo, habla y mente. Y hacemos una reverencia, ¿ok? Y estas frases son Namo Buddhaya, saludo al Buda. Namo Dharmaya, saludo al Dharma. Namo Sanjaya, saludo a la Sangha. Namo Nama, los saludo a todos. Om, una sílaba que en este caso representa el cuerpo. A, otra sílaba que representa el habla. Y Hum, otra sílaba que representa la mente-corazón. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer y quienes estamos aquí lo vamos a hacer de pie. Entonces te invito, si así lo deseas, a ponerte de pie. Están en casita, lo pueden hacer desde su lugar, aquí conmigo. Llevar tus manos a la altura del corazón. Puedes ver hacia el altar, dirigir tu cuerpo, tu atención hacia estas 3 joyas. Y puedes repetir después de mí. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanjaya. Namo Sanjaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. Om. Ah. Ah. Hum. Hum. Muy bien.
¿Qué les pareció este primer acercamiento? ¿Sí? Entonces, es una forma de estar receptivos, ¿no? A estas tres joyas. Incluso cuando hacemos una reverencia, estamos diciendo, pongo lo más alto que está en mí, receptivo a estos tres ideales, ¿sí? Con receptividad a estos tres ideales. Algo importante que aclarar es que no estás inclinándote hacia un Dios, que es algo que vamos a ver hoy, ¿sí? Estás inclinándote ante tu propio potencial, ¿sí? El Buda aquí es como un reflejo, es como un espejo de quien tú puedes convertirte, ¿sí? Entonces también cuando hacemos una reverencia al Buda, por supuesto estamos honrando al maestro de todos los budistas, al Buda histórico, pero más que nada también estamos reverenciando el ideal humano y tu propio potencial para alcanzar ese ideal. Ok, entonces el día de hoy quisiera, pues vamos a tener una charla y después un pequeño descanso y un momento como para platicar y hacer preguntas y respuestas sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a tener un momento para tomar un poquito de té, un pastelito, y después vamos a tener una práctica de meditación corta para terminar la noche. ¿Sale? Disculpen si ahorita nos interrumpen. Es cumpleaños de nuestra vecina. Cumple 15 años y es súper linda, además. Entonces le deseamos muy buen cumpleaños a Saori, se llama ella. Entonces, bueno, esta charla, amigos, estaba pensando cómo le pongo a esta charla, cómo nos aproximamos allá. En la publicidad dice la joya del Buda, ¿verdad? Y ok, ese es un primer título. Pero el otro título es Los tres cuerpos del Buda. No sé si alguien ha visto la serie de Los tres cuerpos, El problema de los tres cuerpos. Está basada en una novela, unas novelas muy buenas, ¿no? ¿No lo han visto? No. Ay, véanla, está muy bien. Yo pensé que sí. El problema de los tres cuerpos. Sí. ¿Alguien la ha visto en casa? ¿No? Sí, Pablo Sierra sí, ok. A mí me gustó Pablo, no sé a ti. ¿También? Ok. Pues este no es un problema, ¿sale? No es un problema que haya tres cuerpos del Buda, pero hoy vamos a acercarnos a quién es el Buda y a tratar de conocer al Buda a partir de lo que tradicionalmente se llama sus tres cuerpos, que lo podemos pensar como tres aspectos de esto que llamamos el Buda. Fíjate que le estoy diciendo el Buda y no solo Buda, ¿verdad? Muchas veces lo conocemos solo como Buda y muchos budistas le dicen solo Buda, pero muchos otros le decimos el Buda, porque el Buda, la palabra Buda no era su nombre, es como una clase de título. El Buda nació como un ser humano y se llamó Siddhartha, Siddhartha Gautama. Pero después de su búsqueda espiritual y después de alcanzar el estado de iluminación que todos podemos alcanzar, se le llamó de muchas formas. Y una de las formas en las que él mismo se denominaba era un Buda. Buda quiere decir despierto. Entonces es aquel que ha despertado, ¿sí? Es el despierto. Entonces hoy vamos a hablar sobre el Buda desde tres diferentes aspectos, ¿sí? Y les voy a contar algunas historias y pues vamos a ver qué surge. ¿Okay? Entonces, a veces puede ser un poco difícil relacionarnos con la joya del Buda. Ya hablamos un poquito de estas tres joyas, ¿verdad? La joya del Buda, del Dharma y de la Sangha. Y muy a menudo las personas, como tú y como yo, entran en contacto con el budismo, con un centro budista, a partir, más que nada, creo yo, de la joya del Dharma o de la joya de la Sangha. Incluso te pregunto a ti, ¿por qué viniste a esta sesión? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te llamó la atención de venir a esta sesión? Especialmente si es la primera vez que vienes, aquí o en casita. ¿Fue la joya del Buda? ¿Fue, no sé, querer aprender a meditar? ¿Qué fue? En lo particular, Ajá, ajá. fue justamente la meditación y La meditación. adentrarme más como al Buda, ¿no? Porque de hecho leí un libro que se llama Esa no es tu mente
Entonces como que ahí encontré algunas, hacen como reflexiones, ¿no? De cuando pues un discípulo le enseña a su... un maestro le enseña a su discípulo y da ciertas charlas. Entonces como que desde ahí empezó como esta curiosidad de mí, ¿no? Entonces fue para como adentrarme un poquito más. Sí. ¿Hay alguien más que haya entrado en contacto con el budismo a partir, o con un centro budista, a partir de la meditación? De que escuchó, pues es bueno ir a meditar, he escuchado que te trae paz mental. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algunos de ustedes? En casita también dicen la meditación, encontrar paz en mi vida. Muchas personas llegan aquí y dicen, quiero encontrar paz. Ser parte de una sangha, dice María Elena. Me invitaron, dice Sergio. Me mandaron el enlace. Pues les cuento que conmigo fue también un poco así. Yo no estaba buscando al Buda, yo no estaba buscando al Dharma tampoco. Yo entré en contacto con el budismo en más o menos como en agosto del 2006. Y yo estaba estudiando teatro y estaba como estudiando cosas de arte y cosas así. Y yo no estaba buscando ni el budismo, ni las enseñanzas, ni el Buda, ni un dios, ni a nada parecido, ¿no? Ni una filosofía. Pero conocí a un par de amigos, a un par de personas. Teníamos 15 años, 16 años, estábamos en la prepa. Y ellos me cayeron muy bien. Y dije, ay, qué interesantes personas, qué lindas personas, además. Y después me enteré, pues, que eran budistas, ¿no? Y que estaban aprendiendo budismo y que iban a un centro budista. Y yo, la verdad, nada más quería pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces, pues, yo iba a donde ellos me llevaban, ¿no? Y entonces un día dijeron, ay, pues por aquí está el centro budista en la Ciudad de México. Vamos. Y dije, bueno, vamos. Y fuimos al centro budista de la Ciudad de México. Entramos y yo estaba en ese tiempo como muy metido en las artes. Entonces lo que me impactó primero fue el arte dentro de ese centro budista, ¿sí? Y había unos murales preciosos con unos budas, ¿no? Y con unas figuras budistas muy particulares, como si entraras a una cueva antigua, ¿no? Donde se revelaban como estas imágenes míticas. Y eso fue lo que a mí me atrapó. Dije, wow, ¿qué es esto? Pero lo primero fue la sangha, ¿no? La comunidad, la amistad espiritual. Y yo seguía yendo solo por ellos. Y en una ocasión me invitaron a un retiro, aquí como a Sergio, que lo invitaron, me invitaron a un retiro, fui a un retiro, ¿no? Y entonces empecé a descubrir el Dharma, las enseñanzas, la meditación. Mi primer retiro fue de atención consciente a la respiración, me acuerdo muy bien. Y entonces ahí aprendí a meditar, ¿no? Lo que yo creía que era la meditación. Y me acuerdo que en ese tiempo, una historia graciosa es que yo estaba estudiando teatro. Entonces, hacíamos como varias improvisaciones, en parte en nuestra clase de teatro. Y entonces un día, pues tenías simplemente que subir al escenario y hacer tu improvisación. Entonces yo recuerdo que subí, me senté en una silla justo como esta, me senté justo de esta forma, no, peor, fue como algo así, ¿no? Me senté como así e hice esto, ¿no? Como, según yo tratando de meditar, como frunciendo el cejo y tratar de levitar o algo parecido. Esa era la idea que yo tenía de la meditación, ¿sí? Muy mal actor. No, no duré en esa empresa, ¿no? En esa misión. Pero bueno, empecé a entrar en contacto con el Dharma, con las enseñanzas. Empecé a tomar cursos, ir a charlas como estas, noches de sangha como estas. Y empecé como a tener un contacto con ese Dharma y me empezó a inspirar más. Hasta llegar a una ocasión en donde fui a un festival budista, en ese centro budista, el Festival del Día del Buda, que celebramos en la luna llena de mayo cuando celebramos que el Buda se iluminó. Celebramos de que, de hecho, existe el potencial y que alguien hace casi 2600 años alcanzó la iluminación, ¿sí? Y yo recuerdo que una de las cosas que dijeron fue que el Buda alcanzó la iluminación y lo que eso significaba es que vio la realidad tal y como es. Vio la realidad tal y como es. Y para mí eso fue como, wow, imagínate ver la realidad tal y como es. Entonces yo me imaginaba así como la iluminación
como que en algún momento en la meditación se te abriera todo el universo, ¿no? Y pudieras ver todos los misterios del universo. Yo dije, yo quiero eso. Y ahí fue cuando me hice budista, más o menos en esa época. Pero bueno, para muchas personas es así. Entran primero en contacto con el Dharma o con la Sangha, pero a veces entrar en contacto con el Buda, entender al Buda, sentir al Buda, ¿sí? Imaginar al Buda puede ser algo difícil. Y puede ser difícil porque el Buda en gran medida pues es un misterio. No es algo que podamos entender fácilmente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Incluso nos puede parecer un poco distante. No sé si a ti, por ejemplo, aquí el Buda, te parece distante. ¿Qué te comunica al verlo ahí, esta imagen? Que a la vez es una imagen del Buda, ¿verdad? Es una representación del Buda. O sea, no como decir de... Forzada, sí. Concentración amable. Ok. Fluida, ok. Como que está en un entorno que no quiere romper o... Ok, exacto, ¿verdad? Está como en un entorno que no quieres romper o interrumpir. Entonces, ojalá que no vengas aquí y te tomes así como una selfie con el Buda, ¿no? Por favor, no. Es interesante porque casi nadie aquí en el centro budista ha hecho eso, ¿no? Lo que a veces sí hacen es tomarle una foto al Buda, porque hay algo que tal vez nos atrae, ¿no? Y queremos como capturar literalmente un poquito de eso, ¿no? Pero casi nadie viene y se toma una selfie, ¿no? Y si lo hace, lo regañamos. No, no es cierto. No pasa nada. Nos unimos a él. No, selfie grupal. No, para nada. Pero no es algo que te motive, ¿no? No es, digamos, es algo que consideramos sagrado, ¿no? Yo nunca he ido a una iglesia y me he tomado una selfie con el Cristo, ¿no? Es algo sagrado, no es algo que, como bien dice Arturo, no quieres romper. Hay cierta belleza, cierto orden, cierto respeto, incluso cierta reverencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo normal porque nosotros no estuvimos con el Buda, ¿no? Como sus discípulos, primeros discípulos, sí. Entonces, no sabemos realmente quién es el Buda. Y lo digo en presente, no en pasado, ¿sí? ¿Quién es el Buda? Entonces, una de las cosas o una de las formas en las que podemos empezar a conectar con el Buda es a partir de su historia, ¿sí? Tal vez en algún momento viste una película, un documental sobre el Buda, o tal vez leíste un libro sobre el Buda, o tal vez tu primer contacto fue con una imagen del Buda. Tal vez viste la imagen o una figura en algún lugar, en Liverpool tal vez, ¿no? O en algún spa, ¿no? O en un restaurante chino pensando que ese era el Buda y no es el Buda, ¿verdad? Ahí hay una distorsión, ese no es el Buda. O tal vez entraste en contacto con el significado detrás de ese Buda, con su percatación, con el ideal de la iluminación, con un despertar espiritual, con algo que también es tu propio potencial. Entonces, bueno, ¿quién es el Buda? Esa es la pregunta. ¿El Buda es el ser humano que vivió hace más de 2500 años en la India? ¿O el Buda es una imagen, ¿sí?, que representa cosas que te comunican? Lo que decían ahorita, concentración amable, sabiduría, ecuanimidad, paz, ¿sí?, disciplina tal vez incluso, serenidad. ¿Eso es el Buda? ¿O el Buda es la percatación de la realidad misma? ¿Cuál de esos crees que sea el Buda? Exacto, todas las anteriores. Opción D, todas las anteriores. Pues sí, probablemente todas ellas, por supuesto, ¿no? Si son 3 dimensiones, si lo queremos ver así, del Buda.
o tres cuerpos, o el Buda tiene tres cuerpos, ¿sí? Entonces, hoy veremos al Buda desde esos tres aspectos. El Buda a partir de su forma histórica, humana, el Buda a partir de su forma mítica, si lo queremos ver así, su imagen, su simbolismo, y el Buda a partir de la realidad misma, ¿sí? Algo como lo podemos entender también es ver al Buda desde tres facultades distintas nuestras. Ver al Buda con la cabeza, ver al Buda con el corazón y ver al Buda con nuestro espíritu, entre comillas espíritu, ¿sí? Metafóricamente hablando. Con nuestra intuición espiritual, si lo quieres ver así. Ver al Buda con la cabeza, la razón, ver al Buda con el corazón, con la emoción, o ver al Buda con el espíritu o la intuición espiritual. ¿Ok? ¿Tú cómo lo ves más? ¿Con el intelecto, con el corazón o con la razón? ¿Cómo te aproximas a esta figura del Buda o al Buda mismo? Incluso con el intelecto, incluso te podría preguntar cómo ves más la vida en general, con el intelecto, con el corazón o con una intuición espiritual. ¿Intuición? Ah. ¿Quién dice con el intelecto? Ok, fíjense, ok, tenemos algunos racionalistas aquí. Con el corazón, ¿quién se siente un poco más emocional? Ok, ya vemos como 4, ¿sí? Ok, 5. ¿Quién lo ve más con la intuición? Ah, ok. Bueno, estas tres cualidades, por supuesto, todas las tenemos, ¿sí? Y de hecho, necesitamos desarrollarlas si queremos ver al Buda de una forma completa, total, verlo de tal forma que nosotros mismos nos convirtamos en el Buda, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos o estos tres cuerpos del Buda se llaman el Nirmana Kaya. Kaya quiere decir cuerpo, ¿sí? Y Nirmana quiere decir como el cuerpo físico del Buda. Y a esto lo referimos con el Buda histórico. Siddhartha Gautama, que vivió hace 2550 y tantos años en lo que ahora es India, ¿sí? Después tenemos el cuerpo del Sambhogakaya. Sambhogakaya. Sambhoga quiere decir algo así como gozo mutuo. Se dice que es el cuerpo del gozo mutuo. Raro, ¿no? El cuerpo del gozo mutuo. Está describiendo más una experiencia sensorial que otra cosa, ¿no? Entonces el cuerpo del gozo mutuo se dice que es cuando tú estás con una persona que quieres mucho, ¿sí? Hay un gozo mutuo en estar con esa persona, que viene de la emoción, que viene del cariño, que viene de la inspiración. Entonces digamos que es el cuerpo mítico del Buda con el cual nos relacionamos con él con nuestras emociones, ¿sí? Con nuestras intenciones. Sobre todo es el cuerpo de la imaginación. Nos relacionamos con ese cuerpo del Buda con nuestra imaginación. Es cuando imaginamos al Buda. Y de hecho hablaremos mucho sobre eso hoy, ¿sí? Cuando lo traemos a la mente. Y cuando tú traes a la mente no solo al Buda, a una persona que quieres, supongamos que no estás físicamente con esa persona, pero traes el recuerdo de esa persona. Tal vez hasta extrañas a esa persona y la imaginas, ¿sí? Tiene un efecto en tus emociones, ¿no? Tiene un efecto, está en ese momento contigo, pero en otra dimensión, no en una dimensión física, sino en una dimensión imaginativa, mental, y que tiene un efecto en nuestras emociones, ¿sí? Y luego tenemos el cuerpo, el cuerpo del Dharmakaya. Dharma quiere decir, ya vimos, enseñanza, pero también quiere decir la realidad, la verdad misma. Entonces es el cuerpo de la verdad, más allá de la forma del Buda, más allá del tiempo y más allá del espacio, más allá del ser humano y más allá de cómo lo imaginemos. Entonces es la realidad en sí misma y es la experiencia de la realidad en sí misma. Lo que hace un Buda, lo que hace una persona despierta, un iluminado, es la experiencia completa de la realidad. ¿Sí? ¿Sí?
Me acordé de lo que mencionaste hace unas semanas en el curso, de relaciono ese segundo cuerpo con cómo transforma nuestra experiencia sin necesariamente, obviamente, estar presente, simplemente con tener ese ideal, con saber que ahí está ese ideal, Sí, y eso transforma la forma en la que vivimos nuestra experiencia. claro, sí, exacto, sí, 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 sí. Ok, entonces tenemos estos tres cuerpos del Buda. El Nirmanakaya, el cuerpo físico, el Sambhogakaya, el cuerpo imaginativo o el cuerpo del gozo mutuo, y el Dharmakaya, el cuerpo de la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos explorar estos tres aspectos, estos tres cuerpos del Buda? Pues primero, podemos empezar por el Buda histórico. ¿Sí? ¿Conocen más o menos la historia del Buda? Si no la conoces, ven, no a la siguiente, a la película, ¿vale? Porque ahí se ve y la cuenta muy bonita de Bertolucci. ¿Eh? Um, pero bueno, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Creemos que el Buda existió. Um, Podríamos decir que sabemos que existió, pero el Buda nunca escribió, ¿sí? Pero sabemos que existió porque hay muchos registros de su vida, ¿sí? Todo, no hay un solo libro, digamos, sagrado del budismo. Hay miles. Y son miles de textos que sus discípulos se aprendían de memoria. Más bien antes de que hubiera textos, la tradición budista fue una tradición oral. Entonces, todas las enseñanzas del Buda, los encuentros del Buda con sus discípulos, se los fueron aprendiendo, lo que enseñaba, ¿sí? Y en esos discursos, pues el Buda tiene esta relación con sus discípulos y empiezas a conocer como la personalidad del Buda, no solo sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que existió, ¿sí? Sabemos que nació como un ser humano, como un hombre. Sabemos que vivió en una familia muy acomodada. Algunos dicen que era una clase de príncipe, ¿no? El hijo de un regente de un clan. Sabemos que se hizo preguntas espirituales, ¿no? Preguntas humanas que tal vez todos nos hemos hecho, como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Voy a morir? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Si todos vamos a morir, ¿cómo de qué trata esto? Todas esas preguntas se las hizo el Buda. Entró en una clase de, bueno, Siddhartha, entró en una clase de crisis existencial. Sabemos que decidió abandonar el palacio en el que vivía, abandonar el hogar, abandonar la familia e ir en búsqueda de la verdad. Sabemos que tuvo maestros espirituales de quienes aprendió la meditación y se volvió muy bueno, pero abandonó también esas comunidades porque aún no encontraba un estado de libertad completa del sufrimiento. Um, Hizo muchos tipos de prácticas, tuvo seguidores, también se alejó de eso porque aún no encontraba la iluminación. Y sabemos que eventualmente, después de 6 años de práctica espiritual, se sentó debajo de un árbol, debajo del árbol Bodhi, y con gran determinación empezó a ver poco a poco de qué trataba la realidad. Empezó a profundizar en su mente, a profundizar en su experiencia y empezó a dilucidar de qué trataba esta vida y cuál era la fuente de nuestro sufrimiento en la vida. Y a partir de ahí poder cesar esa fuente del sufrimiento y poder permitir que surja una felicidad auténtica y permanente, ¿sí? Que llamamos pues la iluminación, un estado de percatación, de sabiduría y de un flujo de emociones positivas. Y sabemos que también pasó el resto de su vida, desde sus 35 años hasta sus 80 años, enseñando a otros y creando una sangha, una comunidad espiritual, y ayudando a otros a alcanzar ese mismo estado de iluminación que él. ¿Sí? Y muchos de sus seguidores se iluminaron en su tiempo. ¿Ok? Y sabemos que murió también. Sabemos que a los 80 años murió y pues la tradición continuó. ¿Ok? Entonces, realmente esta historia, y muchos de ustedes pues conocen la historia del Buda, nos dice enteramente, completamente, ¿quién es el Buda? ¿Qué creen? Pues no del todo. Nos da una parte,
Y es como cuando pues conoces a una persona, alguien te cuenta la historia de una persona. Tú podrías quedarte con esa versión y creer que ya conoces a esa persona. Pero realmente, ¿cuándo conoces a esa persona realmente? Cuando convives con ella, cuando estás con ella, cuando vives con ella, no solo a partir de su historia. O alguien te podría decir, pues nació en tal lugar, ¿no? Tuvo tantos hijos, estudió tal carrera, le pasaron estas cosas, ya, conoces a esa persona. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Y entre más sabemos datos históricos, no quiere decir que sepamos más y más quién es el Buda, ¿sí? Necesitamos otras formas de aproximarnos. Ahora, todos estos discursos de los que les contaba, que ya después se escribieron y que son miles de ellos, se dice que en muchos de esos encuentros que el Buda tenía con sus discípulos, les daba una enseñanza y algunos de ellos ¡pum!, se iluminaban ahí, en el acto, a veces solo con su presencia, a veces solo con un gesto. Hay la historia en donde estaba en medio de muchos monjes, muchos discípulos, y todos estaban esperando pues a ver qué iba a decir el Buda, cuál iba a ser su enseñanza de hoy. Y lo único que hace es tomar una flor y enseñarla. Y uno de esos, ¡pum!, que se ilumina, solo con ver ese gesto, ¿no? Algo entendió de la naturaleza de la realidad solo con observar ese gesto, ¿sí? Y él sonrió y el Buda le sonrió, ¿no? Habían entendido la verdad. Pero pues nosotros, desafortunadamente, no estamos con el Buda ahí. Sí. Y a veces me preguntan, ¿pero hay gente iluminada? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí hay gente iluminada, pero no vamos a saber realmente si lo están o no, a menos de que vivamos mucho tiempo con esas personas, ¿sí? De hecho, es de mala educación en el budismo, como andar proclamando tus logros espirituales. Entonces, ¿no? Alguien que te dice que está iluminado, no le creas del todo. Pero dicen que se nota, ¿no? De que no sabe que lo ves. Tal vez, pero tal vez no. Depende también de tu propia receptividad. Y a veces no hay que confundir lo que notamos y lo que hay con nuestras propias proyecciones, porque eso también puede pasar. Entonces, uno ve lo que quiere ver. Pasa cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, no necesariamente. A nuestro maestro le preguntaron, ¿cómo sabes si alguien está iluminado? Y él dijo, vive con esa persona muchos años. ¿Sí? Y lo sabrás, te darás cuenta, ¿no? Y hasta en las pequeñas cosas, ¿no? En las frustraciones diarias de lavar los trastes o lo que sea. En las pequeñas cositas, no en los grandes momentos espirituales. Entonces, bueno, no estamos ahí en presencia del Buda, pero muchas de sus historias nos pueden contar cosas, ¿sí? Y nos pueden como dar un saborcito de cómo era el Buda, ¿sí? De su personalidad, de su carácter. Nos dan una sensación directa de quién era. Y en algún momento, nuestro maestro, el fundador de nuestra orden, Sangharakshita, él fue un monje Theravada de la tradición como más antigua que queda, pero también tuvo un contacto muy cercano con otros maestros tibetanos y un maestro chino, a tal punto en donde él simplemente solo se consideraba budista. Y tuvo un maestro muy importante, ¿no? Un lama tibetano muy importante que se llamó Dardo Rinpoche. Y en una entrevista a Dardo Rinpoche, le pregunta el entrevistador, ¿tú crees que Sangharakshita, quien fundó nuestra orden, es un Rinpoche? Es decir, ¿es un gran lama? ¿Es un gran maestro? Y Dardo Rinpoche dio una respuesta muy interesante. Él dijo, pues no lo sé. No sé si es un Rinpoche, un gran lama. Dijo, pero debe ser un gran maestro, porque ve los efectos de lo que ha hecho, ve sus enseñanzas y ve la comunidad y la orden que ha construido. ¿Sí? Y después dijo, cuando ves humo en la jungla, sabes que hay fuego. ¿Sí? Cuando ves humo en la jungla,
sabes que hay fuego. Entonces, con el Buda podemos hacer un poco lo mismo, ¿sí? Vemos el humo del Buda, es decir, los efectos de su presencia. Vemos sus enseñanzas, vemos a sus discípulos y sabemos que hay algo ahí, que hay fuego en la jungla, ¿sí? Sabemos que hay un origen de ese fuego y que ese origen pues es muy grande. Entonces vamos a ver 3 humos, si lo quieres ver así, para ver al Buda histórico. ¿Ok? Entonces primero vamos a ver algunas de sus historias. Y hay ciertas historias que nos atrapan mucho, ¿no? Que nos comunican algo. Y no tienen que ser como las grandes historias, ¿no? Las más importantes. Y si eres curioso, curioso y te vas adentrando más y más en el budismo, tal vez en algún momento empieces a estudiar todos estos encuentros que tuvo el Buda. Le llamamos suttas. Sutta quiere decir discurso o diálogo. Entonces empezamos a estudiar también, pues, ¿qué dijo el Buda, no? Las palabras del Buda, cómo fue sus interacciones, cuáles fueron las enseñanzas que le dio a sus discípulos. Y hay algunas que nos atrapan, ¿no? Que nos comunican algo personalmente. Y a menudo pueden ser cosas muy sutiles, no las grandes como enseñanzas sobre el universo, ¿no? Y al Buda le preguntaban cosas así metafísicas como cuál es el origen del universo y cuál es el fin del universo y qué pasa después de la muerte y cosas sobre el estilo. Y el Buda siempre se resistía a contestar ese tipo de preguntas. Decía, ¿de qué te va a servir? ¿No? ¿Te va a ayudar a iluminarte? ¿No? Él era muy reticente a cosas metafísicas, él era muy práctico, ¿sí? Y hay un poeta que se apellida Yeats, que dice que la sabiduría es una mariposa, no un ave de presa sombría. La sabiduría es una mariposa, no un ave de presa sombría. ¿Sí? Entonces, a veces la sabiduría, ¿no? Lo significativo es así, es como algo sutil, no es como, ¿no? Un buitre, ¿no? O algo parecido. Entonces hay algunas enseñanzas, algunas historias que son sutiles, son sencillas, pero que nos comunican mucho, ¿sí? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué solo hay un Buda y no hay varios? O sea, que Ah, caminen. qué buena pregunta. Bueno, se dice que un Buda, el título propiamente de un Buda, es alguien que alcanza la iluminación por sus propios medios, descubre el camino. Nadie le ha enseñado cómo hacerle y no le ha dado ciertas enseñanzas para despertar, ¿sí? Entonces se dice que en la tradición budista se dice que hay momentos en el mundo, en la historia del universo incluso, en donde no hay enseñanzas, no hay libros de Dharma, no hay centros budistas, no hay sitios en internet que tengan enseñanzas budistas, no hay forma de que tú sepas cómo alcanzar la iluminación. Entonces, en algún momento aparece un ser humano, un hombre, una mujer, que por sus propios esfuerzos, a partir de esa clase de búsqueda espiritual, de crisis existencial incluso, empieza a hacer una búsqueda y por sus propios medios alcanza el estado de iluminación. Aquel que alcanza la iluminación por sus propios medios, sin enseñanzas, sin ayuda, se le considera un Buda. Y en la tradición budista es como formalmente un tecnicismo, ¿no? Todos los demás, pues son personas iluminadas. En la época del Buda se le llamaban arahants, ¿no? Pero quiere decir que simplemente, pues les ayudó un Buda, les dio una enseñanza a un Buda, ¿no? En esencia, todos podemos ser Budas, ¿sí? Ya no, porque entonces. Bueno, sí, no técnicamente, pero esencialmente, ¿sí? La iluminación. En la iluminación, en qué es la iluminación, en qué es la misma iluminación que alcanzó el Buda, que puedes alcanzar tú. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una historia que les voy a contar del Buda, y el Buda estaba con su asistente y primo que se llamaba Ananda. Ananda era alguien a quien él apreciaba mucho y él también al Buda, ¿no? Y era como su asistente en sus últimos 20 años de vida. Y un día estaban él y Ananda sentados en la noche en un bosquecillo, ¿no? Con la luna ahí. Y entonces solo estaban ahí juntos. Y el Buda le hace una pregunta a Ananda. Le dice, Ananda, ¿tú apruebas a Sariputra? Sariputra era otro discípulo de ellos. Se dice, de hecho, que era el discípulo más sabio del Buda, ¿no?
Pero Sariputra no estaba ahí con ellos, solo estaba ahí el Buda y Ananda, ¿sí? Y le dice, ¿tú apruebas a Sariputra? Y le contesta Ananda, claro que sí. ¿Quién no aprobaría a Sariputra? A menos que seas tonto, estés lleno de odio, engañado o mentalmente trastornado, ¿no? Buena respuesta de Sariputra. Um, ¿Quién no aprobaría a Sariputra? A menos de que sea tonto, esté lleno de odio, engañado o mentalmente trastornado, ¿no? Sariputra ya era un iluminado también. Y después continúa Ananda diciendo, Sariputra es sabio, contento, da y recibe consejos. Y le dice el Buda, así es Ananda, así es Sariputra. Y entonces el Buda mismo comienza a regocijarse en los méritos de Sariputra. Empieza a decir todas las cualidades positivas de Sariputra y a alegrarse en sus cualidades positivas, sin que Sariputra estuviera ahí, ¿sí? Y es algo lindo, ¿no? Imagínate estar ahí con tu amigo y en lugar de platicar ¿de qué platican los cuates? Bueno, de las vacaciones, ojalá, ¿no? A veces hasta hay temas más banales. Estás ahí con tu amigo, o una serie de Netflix, ok. Estás ahí con tu amigo y le preguntas, oye, ¿apruebas a Arturo? Y sí, ay, claro que sí. Pues es un hombre súper lindo. Digo, ya Arturo está aquí, ¿no? Pero ni siquiera tenía que estar ahí. Sí, Arturo es un hombre muy bueno, ¿no? Es muy amable, es muy generoso, es muy simpático, ¿no? ¿Quién no aprobaría a Arturo? Qué bonita relación, ¿no? Qué bonito momento de estar ahí con alguien más. Y lo que te viene a la mente, naturalmente, de hacer, en lugar de hablar de tus propios méritos, ¿no? De lo que tú hiciste y de lo que quieres hacer y, ¿no? De tus pensamientos y opiniones, empiezas a hablar de alguien, de un buen amigo y decir todas sus cualidades positivas. Entonces ahí tenemos algo que nos enseña un poquito de la personalidad del Buda. No había una razón, ¿no? Como utilitaria para hacer eso, ¿sí? Simplemente sintió que quería hacerlo, que quería regocijarse en Sariputra, ¿sí? Y dice en este recuento que de pronto algo pasa después de que el Buda se regocija en Sariputra, que de pronto bajan unos devas. Los devas son como dioses en la mitología budista. Y baja un deva con muchos otros devas jóvenes, ¿sí? Muchos otros dioses jóvenes. Hoy no vamos a entrar en si los dioses, ven a otra sesión para hablar un poco más de eso. Y se dice que bajan todos estos dioses y llenan el lugar de luz, empiezan a iluminar todo el lugar. Acuérdate que era de noche, ¿sí? Y empiezan a iluminar todo el lugar y ellos mismos empiezan a regocijarse también en Sariputra. Los dioses empiezan a regocijarse en él. Y se dice que todos ellos están muy felices, llenos de alegría y comienzan a brillar más y a brillar más y con más colores. Y son como, dice el texto, son como joyas, como ornamentos de oro, como el sol saliendo en una mañana de otoño. Qué bonito, ¿no? Y ya sea que lo tomes como metafísicamente real este recuento o psicológicamente, ¿no? Es como lo bello que sucede cuando nosotros nos regocijamos en alguien más, ¿sí? El lugar parece iluminarse más y el lugar parece, no parece, se llena como de un estado de contento, de alegría, ¿sí? Okay. Entonces vemos que el Buda, pues le gustaba regocijarse en sus discípulos, ¿no? No era como un hombre, no era un hombre frío, así, gris, ¿no? Sí, no sé, como esta idea del desapego, ¿no? En el budismo, no era un desapego así en donde no sientes nada por el otro, ni nada parecido. Pareciera que su noche ideal era solo estar ahí con amigos y regocijándose, alegrándose de sus amigos, ¿sí? Entonces, bueno, el Buda era, podemos decir, un hombre muy positivo, ¿sí? Un hombre alegre, un hombre que estaba inspirado y que tenía un efecto en quienes lo rodeaban, ¿sí? Que esa positividad, digamos, la contagiaba.
Entonces ese es el primer humo, el humo de pues su carácter a partir de las historias, ¿sí? El siguiente humo para conocer al Buda es a través de sus enseñanzas. Entonces, claro, podemos conocer quién era el Buda a partir de empezar a ver qué fue lo que él enseñó. Uh-huh. Entonces, esta es otra historia. Un día estaba el Buda vagando en el norte de India y parece que esta vez estaba solito, ¿no? No venía acompañado de alguien más y se topa con el taller de un alfarero. Ya era como de noche, ya estaba atardeciendo. Y le pregunta al alfarero si él podía dormir ahí. Recuerda que el Buda y sus seguidores eran como nómadas, ¿no? Eran renunciantes, no existían monjes. En ese momento todavía no había monasterios, entonces dormían pues donde les caía la noche, ¿sí? Y a menudo pues pedían refugio a otros y alimento también. Entonces el alfarero le dice, sí, claro, ¿no? Te puedes quedar, pero ya hay alguien ahí quedándose. De hecho, hay otro renunciante ahí quedándose. Entonces, pregúntale primero si te puedes quedar. Entonces dice el Buda, ok, entra y le pregunta a este otro renunciante, disculpa, ¿puedo quedarme aquí contigo esta noche? Y el otro le dice, claro, pasa amigo, pasa. ¿Sí? Y se dice que se sientan juntos y casi pasan toda la noche meditando ahí, como muy quietecitos, sin moverse. Y el Buda nota que en este renunciante, pues tiene algo especial, ¿no? Tiene buena práctica, ¿sí? Tiene buen entendimiento y buena presencia. Y le pregunta el Buda, después de que terminan de meditar, le pregunta el Buda, ¿quién es tu maestro? Era una pregunta muy usual en la India y todavía, ¿eh? Una de las preguntas más usuales es, ¿quién es tu maestro y qué es lo que enseña? Uh-huh. Y si no tienes un maestro espiritual en India, es como si no existieras, ¿no? Entonces le dice, ¿quién es tu maestro? ¿Y qué crees que le responde? No. Pues le responde, pues mi maestro es el Buda. Y el Buda le dice, ¿y tú crees que si vieras al Buda lo reconocerías? Sí. Parece que pues él nunca había conocido al Buda, ¿verdad? Um, y él le contesta, no, desafortunadamente nunca he conocido al Buda, así que no sabría si es él o no, ¿no? No sabría cómo se vería. Y le dice, ok. Bueno, no le dice ok, ¿no? Él no decía ok. Pero le pregunta, ¿quieres escuchar el Dharma? ¿No? ¿Quieres escuchar la enseñanza? Y él le dice, sí, claro. Se llamaba Pukasati, ese hombre, Pukasati. Y le dice, sí, claro. Y entonces el Buda le enseña la práctica, le enseña una práctica de meditación, que de hecho es una práctica que nosotros hacemos cuando estamos cercanos a la ordenación. Está la práctica de los 6 elementos, una práctica de meditación, una práctica de contemplación. Y Pukasati de pronto le cae el 20 y le dice, tú eres el Buda, ¿no? Le dice, perdóname, te dije amigo, ¿no? Cuando le dice, claro, pasa amigo, ¿no? Dice, perdóname, te dije amigo. Entonces se postra a los pies del Buda y le dice, o se dice a sí mismo, el maestro ha venido a mí, el maestro ha venido a mí. ¿Sí? Entonces, pues es algo que tal vez nos pasa también a muchos, ¿no? Que entramos en contacto con la enseñanza a partir de un libro, a partir de un curso, de una clase, ¿no? De un documental, de algo. Entramos en contacto con la enseñanza del Buda, la ponemos en práctica, ¿sí? A muchos de nosotros, tal vez la primera enseñanza nos hace sentido. Y decimos, wow, hay algo de verdad en eso. Yo siempre había pensado en esto, pero alguien lo puso en palabras, ¿sí? Es como si entrara a casa otra vez, ¿no? Es como si cierto anhelo y cierta intuición de lo que es la realidad estuviera resonando en una enseñanza en particular. Pero a veces no, a veces tal vez escuchamos las enseñanzas, nos interesan y las empezamos a poner en práctica.
Y de hecho era algo que el Buda mismo decía, no me creas nada más por escucharme. Pon en práctica mis enseñanzas y ve si son ciertas. Ponlas a prueba con el fuego de tu experiencia. Entonces, pues tal vez empiezas a venir al centro budista, empiezas a meditar, empiezas a escuchar algunas enseñanzas y las pruebas allá afuera. Y ves si tienen sentido, ves si resuenan, ¿sí? Si crean un efecto. Y pues muchos de nosotros vemos que tienen un efecto y empieza a transformar quiénes somos, empieza a transformar nuestra vida, nuestra experiencia. Y ahí es donde descubrimos el humo del fuego, ¿sí? Vemos que es verdad y por lo tanto vemos que el Buda es verdad, que esa enseñanza pues tuvo que venir de algún lado, ¿no? De la mente de alguien. Um, ¿De qué mente pudo haber venido esta clase de percatación, esta clase de enseñanzas? ¿Sí? Y pues ha venido de quien ha visto de lo que realmente trata la vida, ¿sí? Y vemos que además refleja nuestra propia vida. Muchas veces, no sé si les ha pasado quienes tienen un poco más de experiencia aquí, pero muchas veces escuchamos el Dharma, alguna enseñanza, y es como si te estuviera hablando directamente a ti en ese momento por lo que estás pasando, ¿no? Es muy raro, pero así pasa, estás receptivo, sobre todo en momentos de crisis, sobre todo en momentos difíciles, y de pronto ves un libro de Dharma, y es como si estuviera referenciando exactamente tu vida y te estuviera diciendo por aquí no, por aquí sí, mira esto. Entonces, ahí es donde también conocemos al Buda, ¿sí? A través de sus enseñanzas. Ujú. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, la tercera forma en la que podemos conocer al Buda histórico es también a través de la cualidad de sus seguidores, ¿sí? De la calidad de sus discípulos. Y aquí les voy a contar otra historia. Y esta es la historia del rey Pasanadi. Entonces, el Buda enseñó a muchas personas, incluidos reyes y bueno, desde reyes hasta asesinos, tuvo de discípulos, ¿sí? Entonces el rey Pasanadi ya tenía como 80 años, parece ser que tenía la misma edad que el Buda, 80 años. Entonces, esto ya es casi el final de la vida del Buda. Entonces, el rey Pasanadi estaba como en una clase de viaje de negocios, ¿sí? Y llega un momento en donde ya está cansado y le pide a sus asistentes que por favor lo lleven a un lugar tranquilo para descansar, ¿sí? En medio de mucha multitud, de los mercados, etcétera, que lo lleven a un lugar tranquilo. Y lo llevan a un jardín muy bonito, ¿no? Un jardín sereno. Y ahí empieza a descansar y empieza a ver las raíces de los árboles, ¿no? ¿Y alguien ha ido a India? ¿No? Sí. Vayan, es muy retador, pero vale mucho la pena también. Yo no he ido, pero algún día. Entonces está viendo las raíces, ¿no? Y está viendo las ramas de los árboles y ve que son como muy bellas, muy bonitas. Um, y se dice que se inspira mucho en ese lugar y se dice a sí mismo, este parque es tan pacífico, tan quieto de voces, ¿no? A veces necesitamos eso, ¿no? Como alejarnos de ese chachareo constante de la vida cotidiana. Y empieza a imaginar al Buda y a sus seguidores en ese lugar. Y dice, esta es la clase de lugar en donde el Buda y sus discípulos disfrutarían estar y meditar aquí. Y le dice a uno de sus asistentes, quiero ver al Buda. Y le dice, pues de hecho no está muy lejos de aquí. Y le dice el rey pasante, ok, prepara el elefante, ¿no? Nos vamos. Entonces, pues sí, literalmente. Y va con su elefante, ¿no? Y ahí va, el rey Pasanandi. Y van a buscar al Buda y lo encuentran en un parque como muy similar a ese. Y están todos sus discípulos del Buda haciendo una meditación caminando. ¿Sale? Es una meditación en movimiento, con atención consciente al cuerpo, ¿no? A los movimientos, al entorno. Una meditación que hacemos mucho en nuestros retiros, que por cierto viene un retiro. Y están ahí los discípulos y va con uno de ellos y le dice, oye, ¿tú me podrías decir en dónde está el Buda? Y él le dice, sí, pues está en esa cabañita de allá. Ok. Entonces va hacia donde está esa cabaña y toca la puerta y tose.
Y entonces el Buda abre la puerta y el rey se postra ante sus pies y le besa los pies, ¿no? Lo llena de besos en los pies. Un poquito raro, ¿verdad? Para nosotros, tal vez, hoy en día. Y le dice, soy el rey Pasadi de Kosala, soy el rey Pasadi de Kosala, venerable señor. Y el Buda le dice, ¿y por qué este homenaje? Refiriéndose a todos los besos en sus pies. ¿Por qué este homenaje? Y le dice el rey, bueno, pues porque lo honro, porque tengo un sentido de quién eres, debido a tus discípulos. Tus discípulos nunca se dan por vencidos. Hasta el último aliento practican. Otros discípulos de otros maestros se dan por vencidos después de unos años y comienzan a pelear y a apostar y cosas por el estilo. Los discípulos del Buda viven en armonía y se ven con ojos amables, le dice él. Veo a otros y se ven miserables y escuálidos, le dice el rey, ¿no? Interesante esa descripción. Pero los seguidores del Buda se ven felices, sonriendo, viviendo tranquilos, radiantes, contentos con lo que tienen y son bien disciplinados, le dice el rey. Y le dice, mira, yo soy el rey y tengo la facultad de quitar la vida, de ejecutar a personas. Dice, y cuando yo hablo, por ejemplo, en una junta, otros me interrumpen y no me dejan hablar y no me hacen caso. Y yo les digo, soy el rey, puedo ejecutarlos y aún así no me hacen caso, ¿no? Dice, pero con el Buda tienes cientos de personas completamente en silencio, escuchando atentamente tus enseñanzas, sin hacer ningún ruido, en silencio. Y si alguien tose, alguien más voltea y le dice, shh, está hablando el Buda, ¿sí? Le dice el rey, yo no tengo esa clase de poder. Luego le dice, vengo de viaje con 2 de mis empleados, con 2 asistentes a quienes yo les pago, los mantengo y les doy fama, pero cuando se preparan a dormir, solo hablan del Dharma. Y cuando se acuestan, se acuestan con su cabeza dirigiéndose hacia el Buda y con sus pies dirigiéndose hacia mí, ¿sí? Entonces, por eso confío en el Buda, él le dice. Veo las cualidades del Buda porque veo las cualidades de la Sangha. Interesante, ¿no? Entonces es otra forma en la que también vemos al Buda. Y tal vez muchos de ustedes, o algunos de ustedes, tal vez les atrajo el Buda o el budismo, la meditación, porque vieron, he visto, no sé, en documentales monjes que parecen muy tranquilos, ¿no? Que parecen muy amables. O en mi caso, que fue estar en contacto con estas 2 personitas, yo decía, algo tienen. Son amables, son lindos, ¿no? En ese momento son vegetarianos, no quieren hacer daño a otros. Y yo decía, hay algo bueno en eso, hay algo valioso en eso, ¿sí? Y yo quería saber cómo eran esas personas. Y cuando fui a un centro budista y vi a otros, ¿no? Y sobre todo a quienes estaban ahí dando charlas o incluso en la puerta recibiendo a la gente, ¿no? Con una sonrisa, con un gesto amable, como yo quería saber cómo eran ellos, ¿no? Y por qué eran así. Y uno mismo quiere ser como ellos, ¿no? Entonces estas personas me inspiraban sin querer ni creer que eran perfectos, ¿no? Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. E incluso te inspiras aún más en los momentos en donde nos equivocamos o se equivocan y cómo responden a sus errores, ¿no? Uy, eso es aún más inspirador. Uh-huh. Entonces, así nosotros, como los discípulos del Buda, podemos convertirnos en un testimonio del Buda, en ser un humo del fuego del Buda, ¿sí? Y es una gran responsabilidad, sobre todo si eres budista, ¿no?
quien viene tal vez por primera vez, tal vez no eres budista, pero quienes se han asumido como budistas, quienes se han convertido al budismo, y particularmente quienes nos hemos ordenado, pues es una gran responsabilidad. No sabes quién va a ser la primera persona, una persona que va a toparse con el primer budista en su vida, y ese primer budista puede ser tú. Entonces, ¿qué imagen, ¿no?, le vas a dar a esa persona de lo que es ser un budista? Entonces, bueno, esto es conocer al Buda desde la historia, desde su cuerpo físico, ¿sí? A través de sus historias, a través de sus enseñanzas y a través de sus discípulos. Ok, ahora, este rey Pasandi, cuando está en este lugar bonito, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a imaginar al Buda, ¿sí? El Buda no estaba ahí, ¿verdad? Ni sus discípulos, pero en ciertas condiciones agradables, ¿sí?, que significan mucho para él, ese jardín tenía un valor para él. Era el valor de la quietud, el valor de la sencillez, el valor de la paz, el valor del silencio y no estar ahí con, ¿no?, todo el chachareo del mundo. Y es en ese contexto en donde empieza a imaginar al Buda. Y es después que va con el Buda, ¿verdad? Pero primero lo empieza a imaginar. Y él decía, el Buda y sus seguidores disfrutarían mucho este lugar para estar juntos en silencio y meditando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos empezar a hacer lo mismo. Lo que el rey Pasandi estaba haciendo era encontrar al Buda en su propio corazón, a partir de imaginar al Buda y conectar con los valores más profundos de él que estaban representados con el Buda y representados en ese lugar, ¿no?, que conectaba, relacionaba con el Buda, con ese tipo de lugar. Estaba conectando con el corazón y con las cualidades que representaba. Y nosotros podemos hacer eso también, ¿sí? Empezar a conectar con el Buda a través del corazón. Y esto lo hacemos con la imaginación, como el rey Pasandi, ¿sí? Ahora, no sé ustedes cómo entiendan la imaginación. ¿Qué es para ustedes la imaginación? Traer el presente a alguna imagen. Traer al presente alguna imagen, ¿ok? Ajá. Ah, ¿no? ¿Me ibas a decir nada más? ¿Qué más es la imaginación? Crear escenarios y sentirlos. Crear escenarios y sentirlos, ok, interesante, ¿sí? Algunos tienen una concepción un poquito más negativa de la imaginación, como algo que no es real, ¿no? No te dicen eso como, ay, es solo tu imaginación, ¿no? Pero hay una diferencia entre imaginación y fantasía, ¿sí? La imaginación es, miren, aquí dice María Elena, creatividad mental. La palabra creatividad me gusta mucho, ¿no? Es la capacidad de crear desde nuestra mente, ¿sí? Es un estado de libertad, de espontaneidad. Cuando eres creativo, es un estado mental muy positivo, ¿no? Entonces, la imaginación, nuestro maestro Sangharakshita dice que es un poder o una capacidad del individuo que transforma los objetos de la percepción y los unifica. Es una facultad que todos tenemos y que podemos utilizar, y que es más que la conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria, la mente común, la mente, pues sí, corriente, ¿sí?, la mente del día a día. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu mente del día a día? Creativa, en paz, iluminada, serena, feliz, radiante. ¿Cómo es? ¿Ah? Abrumada a veces, sí. Repetitiva también. Ah, exacto, repetitiva, sí. ¿Qué más? Es un changuito de rama en rama, distraída, dispersa, a veces enojada. En el tráfico, ¿cómo es? Tal vez reactiva, un caos, enojona, ¿no? Y mira, el budismo nos dice, una de sus enseñanzas principales es que nuestra mente precede nuestras acciones y precede nuestra experiencia, dirige nuestra vida, nuestra mente, forma nuestra vida, da forma a nuestro mundo y a cómo nos relacionamos. Y si yo vivo continuamente con una mente enojona, frustrada, reactiva, ¿no?, repetitiva,
distraída, mi mundo va a ser así. Mi vida va a estar impregnada de ese tipo de mente, ¿sí? Entonces la imaginación va mucho más allá de ese tipo de mente, ¿sí? No es ese tipo de conciencia. La conciencia ordinaria es la conciencia autocentrada. Es la conciencia de yo. Todo es, ¿no? Lo que me sirve, me gusta, lo que no me sirve, lo rechazo, ¿sí? Lo que me gusta, me apego a él, lo que no me gusta, lo critico, lo condeno, ¿no? Etcétera, ¿sí? Es la conciencia que divide la experiencia entre un sujeto y un objeto. Y el objeto, que el objeto también puede ser las personas, las situaciones, siempre lo ve a partir de cómo le puede servir, ¿sí? Esa es la conciencia ordinaria. Queremos ir de esa conciencia a la conciencia creativa, a la conciencia extraordinaria, si lo queremos ver así, la conciencia iluminada, ¿sí? Entonces, necesitamos la imaginación para poder ver al Buda también, ¿sí? Si lo vemos con imaginación, nos llama a nuestra experiencia, como al Buda, como al rey Pasandi, y a algo más allá, nos lleva a la realidad tal y como es. Como cuando yo me enteré, ¿no? En ese festival que les comentaba de que la iluminación, que el Buda alcanzó la iluminación y vio la realidad tal y como es. Para mí me llevó como a esta visión de ver el universo tal y como es, conocer, ¿no? Los secretos del universo. Entonces el Buda no solo fue un hombre que vivió en la India de hace 2500 años, sino lo podemos ver como los principios que dan forma al universo mismo, ¿sí? O por lo menos a nuestro propio universo. Vemos al Buda apuntando a algo de nosotros mismos, a un potencial y a cualidades profundas, a valores profundos. El Buda, ojalá cuando lo ves en una imagen, te comunica cosas solo al ver esa imagen, ¿sí? ¿Qué cosas te comunica ver el Buda? ¿Qué cualidades, sobre todo, humanas, puedes ver en el Buda? Equilibrio. Paz, equilibrio, ecuanimidad. ¿Cómo? Determinación. Determinación. Oh, sí. Compasión. Ahora, a veces depende del Buda, ¿verdad? De la imagen, de la representación del Buda. Hay representaciones que comunican más fuerza y determinación, concentración. Hay otras que comunican más amabilidad, ¿no? Hay gestos, los mudras, los colores, todo nos comunica. Y es como con una persona. Si una persona está así, ¿no? Y roja, ¿qué te comunica? Enojo, ¿no? Reactividad, molestia, algo así. Incluso las posturas de las manos, ¿no? Se ha visto que representan muchas cosas. ¿No te das cuenta cuando estás hablando con alguien y la cosa así se pone medio tensa, medio sensible? ¿No? Se hace para atrás la persona y pone los hombros, ¿no? O cuando estás en una conversación muy interesante con alguien y haces esto, ¿no? Como que todo eso nos comunica cosas. Entonces, también, digamos, el Buda de la imaginación, pensémoslo así, el Buda simbólico, el Buda del cuerpo del gozo mutuo, nos comunica cosas. Y esos son los Budas que tú ves, por ejemplo, en representaciones pictóricas, o en una imagen como esta, o en una imagen como esa, o en las imágenes que tienen allá, ¿sí? Comunican cosas. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, este rey Pasandi, al imaginar al Buda, y nosotros también, al imaginarlo y al verlo y al estar en contacto con la imagen del Buda, con lo que eso representa, empezamos a estar en contacto con lo mejor que hay en nosotros y con nuestros valores más profundos y con nuestras aspiraciones más altas también, ¿sí? Empezamos a entrar en contacto con lo que tiene mayor valor en el universo. Por eso ese Buda gordito no es el Buda, ¿no? Porque a menudo es como abundancia, es esta mente ordinaria, ¿verdad? De cómo puedo sacar provecho de esto. Y no, el Buda lo que representa es tu propio potencial y tus valores más profundos como ser humano, ¿sí? Y tus aspiraciones más altas.
¿Por qué existe el gorrito? Esa es otra historia. Sí. Pero sí, se convirtió en una deidad china que estaba basado también en un nombre que se llamaba Hotai, o también se le llamaba Buddhei. Entonces, cuando entra a Occidente, esa imagen, pues sonaba parecido al nombre de Buda, Buddhai, Buddhei. Entonces empieza a ver ahí como una mezcolanza, una deformación, una malinterpretación y le empiezan a decir Buda, ¿no? Pero es otro, es diferente, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, esto mismo lo hacemos en la meditación. Y si quieres saber cómo, ven la siguiente semana. Porque justo la siguiente semana, lo que vamos a hacer en la meditación de la siguiente semana es traer al Buda a nuestra imaginación. Imaginar al Buda. Imaginar que estamos con el Buda hace 2600 años e imaginar sus cualidades y empezar a entablar una relación simbólica, mítica, emocional con el Buda. ¿Sí? No lo vamos a hacer hoy. Hay unos versos se llaman los terigatas, que son los versos, son ciertos versos. Un poquito de agua. Son unos versos de unas monjas que les dan a sus discípulas, ¿no? Entonces el Buda tuvo discípulas y tuvo discípulas monjas. Y en uno de estos versos les dice estas monjas a sus discípulas, vayan a ver al maestro dorado en su dorada piel, quien doma lo salvaje de nuestra mente y está iluminado, sin miedo. Entonces, ojalá que nosotros también podamos como tener ese impulso, ¿sí? Le voy a ir a ver al maestro dorado, ¿sí? En su dorada piel, quien doma lo salvaje de la mente y está iluminado, sin miedo. Ese es el Buda, ¿sí? Ok. Entonces, empezamos a crear como esta relación emocional con el Buda, ¿sí? Incluso podemos decir que si realmente quieres ser budista, y no solo ser budista, ser un Buda, convertirte en un Buda, necesitamos también amar al Buda, así como el rey Pasandí, ¿no? Que llega y le besa los pies. No vamos aquí a besar los pies del Buda, ¿sí? Pero esa clase de actitud de aprecio, de cariño, de admiración por algo más que tú, por algo más grande que tú, es algo muy sano de hacer. Necesitamos amar al Buda, y lo que significa amar al Buda es amar los valores más profundos que el Buda representa. No estamos hablando y aquí ya del ser humano, estamos hablando del Buda como símbolo de las cualidades humanas más profundas. Es decir, necesitamos cultivar un amor por la amabilidad misma, por la conciencia, por la generosidad, por la compasión, ¿sí? Ahora, cuando digo eso, suenan abstracciones, compasión, generosidad, ¿no? Son como conceptos. Necesitamos concretizarlos en algo. Y lo que los budistas hacemos es que lo concretizamos en el Buda, ¿sí? Él representa eso. Porque, ¿qué pasa? Si no amamos, como dicen, si no amas lo que haces, pues no lo haces realmente, ¿no? Eventualmente terminas fastidiándote y renunciando a eso. Entonces, generalmente amamos nuestros deseos. ¿A poco no? Deseas algo y te mueves hacia allá. Y cuando amas ese deseo, vas con toda tu energía, con toda tu determinación hasta que lo consigues, ¿sí? Y si no amamos, si lo que amamos no es algo más profundo que lo material, si no amamos la iluminación, si no imaginamos primero la iluminación en su forma más vívida, más poderosa, pues entonces vamos a estar imaginando otras cosas, ¿sí? Que son los objetos de nuestro deseo. Si no imaginamos algo más profundo, si no tenemos en nuestra mente cosas profundas, ¿qué es lo que imaginamos continuamente en nuestra mente? Fantasías, ¿no? Sexo, cena de al rato. Entonces ahorita puedes estar imaginando
y unos tacos al pastor que hay. No, ah, yo qué sé, unas quesadillas al rato. Ujú. O lo que estás imaginando tal vez continuamente en tu vida es dinero, más dinero, ¿sí? La casa de tus sueños. Ah, el budismo nos dice que eso es el samsara, ¿no? Lo mundano en todas sus formas, y hacia allá nos moveremos. Entonces nos movemos hacia aquello que amamos y empezamos a amar aquello que imaginamos más y más. Entonces, esta segunda forma de conocer al Buda es a partir de imaginarlo, imaginar las cualidades más profundas de un ser humano y empezar a crear una relación emocional con esas cualidades para movernos hacia allá. ¿Sí? Okay. Entonces, a menos de que no nos imaginemos al Buda de todo corazón y dejemos que nos revuelva, ¿sí? Profundamente, no podremos realmente ir a refugio al Buda, ¿sí? Y cada quien lo va a imaginar de una manera diferente. Como sea que lo imagines, ten presente los valores más profundos que tienes continuamente. Y no importa si tú eres una persona, sobre todo muy racionalista, que dice, ay, pues eso no importa, ¿no? La imaginación no importa, es fantasía. Voy a traer aquí mis referencias millennials, ¿sí? ¿Vieron Harry Potter? ¿Sí? ¿Vieron la película, la última? O bueno, leyeron el libro, ¿sí? Pues Harry muere, ¿no? En teoría. Y llega a un lugar que es como una estación de tren así, blanca, limpia, y se encuentra con Dumbledore, su maestro y amigo. Y en algún momento Harry le pregunta a Dumbledore, ¿esto es real o solo está pasando en mi cabeza? ¿Eh? ¿Te acuerdas lo que le dice Dumbledore a aquellos millennials, ¿no? Potterianos. Él le dice, Harry, por supuesto que está pasando en tu cabeza, pero ¿quién dice que eso no es real? ¿Sí? Entonces, lo que pasa por nuestra mente forma nuestro mundo, nuestra experiencia objetiva. ¿Sí? Es parte de la experiencia. Entonces, entre más intenso, profundo sea nuestra conexión imaginativa con el Buda, más nos convertiremos en el Buda, en ello. ¿Sí? Y poco a poco, ya para terminar, el tercer cuerpo del Buda, poco a poco vamos notando que hay algo más allá de la imagen del Buda. Hay algo más allá de su historia, hay algo más allá de la forma, hay algo más allá de los colores. Todo eso es como un medio para llevarnos a algo que está más allá de todo eso. ¿Sí? Notamos que en ese más allá nosotros estamos también. ¿Sí? Hay algo que en el misterio del Buda nosotros resonamos. Empieza a haber como una resonancia mutua. ¿Sí? Notamos que el Buda, más allá de su forma, de su figura, de sus enseñanzas, incluso de su historia, es un misterio que está más allá de nuestro entendimiento lógico, más allá de los conceptos, incluso más allá de la imaginación. ¿Sí? El Buda fue más que un ser humano. A veces pensamos solo eso, pues el Buda fue solo un ser humano, es igual que yo en ese sentido. Pero no, fue mucho más que eso. Fue mucho más que una persona positiva, psicológicamente sana, ¿sí? Podemos decir que es el gran misterio que realmente conoceremos al Buda cuando nosotros seamos el Buda. Cuando nosotros nos iluminemos, ahí es donde vamos a realmente conocer el Buda, ¿sí? Entonces, si el Buda, digamos de la imaginación que traemos a la mente, el Buda simbólico, se expresa como este amor, ¿sí? El Buda, vamos a llamarlo así, el Buda de la realidad, se expresa como un estado de asombro. Cuando nos iluminemos, tal vez lo que suceda es un estado de maravilla y de asombro. E incluso, no cuando nos iluminemos, tal vez ahorita, incluso un poquito de miedo, porque es el miedo hacia lo desconocido, el miedo hacia lo que es incondicionado, sí, el miedo que está
más allá de uno mismo. A veces nos apegamos mucho a uno mismo, ¿no? Y para alcanzar a ese Buda, a esa realidad, tenemos como que aprender a soltarnos a nosotros. Y eso a veces puede dar un poquito de miedo. Entonces, este Buda está más allá de nosotros y más allá del tiempo. En última instancia, somos nosotros o seremos nosotros, ¿sí? Pero solo podremos llegar a ese contacto directo de lo que es el Buda, como la realidad misma, a partir de primero conocerlo, conocer sus enseñanzas, conocer a sus discípulos, incluso ser parte de sus discípulos, imaginarlo más y más, tenerlo más y más presente, amarlo incluso, hasta que eventualmente nos convirtamos en el Buda. ¿Sí? Muy bien, con esto ya cierro esta charlita. Estuvo larga, perdónenme, pero 7 páginas. Ok, pues, ¿qué les parece si vamos por una tacita de té? ¿Sí? Vamos a estirar las piernas y regresamos para tal vez tener un poquito de preguntas, de plática y hacer una pequeñita meditación. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Trajeron su tecito? ¿No? ¿Sí? Si quieren pueden ir por más. No, puedes traértelo, puedes traértelo. Bueno, amigos, antes de cerrar con una pequeña práctica de meditación, quisiera saber si hay comentarios, preguntas sobre esta charla, sobre los 3 cuerpos del Buda, sobre el Buda mismo, ¿no? Cosas que quieran conocer sobre el Buda. Aquí o en casita, siéntete con la libertad de activar tu micrófono o de ponerlo en el chat. ¿Son dudas de todo tipo? De budismo. Tengo 36 años. Es que ves que hay como muchas órdenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un centro y el otro? Sí. Tengo como muchas dudas sobre eso porque he ido a ellos y todos tienen como libros de diferentes personas. Sí. Pero supuestamente pues uno no debe de, como budista, pues no debes de idolatrar a nadie. Entonces tengo esa como confusión porque he sentido que en algunos grupos sí hay como mucha idolatración o como se llama hacia los lamas que nos representan. Entonces tengo muchas dudas sobre eso. Mucho conflicto interno. Pues muy buena pregunta. Pues sí, en esto que llamamos budismo, que es una tradición, ¿verdad? Es una tradición espiritual de más de 2500 años, que que se origina con el Buda. El Buda es la fuente, digamos, ¿no? El Buda Siddhartha Gautama. Pero el budismo pues empieza a expandirse por distintas regiones. En su primera etapa pues por toda India, después China, Japón, Nepal y ya después en una etapa posterior, Edad Media más o menos, Tíbet. Y siglo XVIII, XIX empieza a llegar poco a poco a Occidente, Europa. Entonces es muy natural que en todos estos 2500 años de historia pues nuevas formas de budismo van creándose. Entonces nuevos maestros, nuevos linajes, nuevas formas de entender el Dharma del Buda y de practicar ese Dharma del Buda. Y estas distintas formas de expresión y de práctica del Dharma tienen que ver con el lugar donde surgen, con el temperamento. Entonces es muy diferente el budismo zen al budismo tibetano, y solo en Japón existen varias escuelas, ¿no?, que se diferencian mucho. El budismo zen del budismo de la tierra pura son 2 aproximaciones muy diferentes a cómo practicar el Dharma. El budismo tibetano
tiene una forma muy particular de practicar y de entender ciertas enseñanzas, a el budismo indio más temprano, más cercano a los discípulos del Buda. Y sí, tiene que ver con este desarrollo histórico y de contexto, de lugares y de culturas, porque el budismo va adecuándose a las culturas en donde va llegando. Entonces, cada centro y cada tradición tiene su forma distinta de enseñar, de practicar, de entender el Dharma y de llevarlo a la práctica, ¿no? Y en nuestra propia tradición es una tradición que fue originada por un hombre que era occidental, entonces no era un monje tibetano o japonés, etc. Él fue un monje inglés. Fue inglés y fue monje y vivió más de 20 años como monje en India. Y fue un monje que perteneció a una de esas escuelas más antiguas, la escuela Theravada, una escuela muy enfocada en la meditación, en el estudio de la mente, en la observación de la mente, en la ética, en los preceptos, en el estudio de los discursos del Buda. Pero él a la vez va teniendo una experiencia más amplia del budismo y de las otras escuelas, de las otras tradiciones. Y él, regresando a Inglaterra, lo invitan y él se da cuenta de que hay mucho interés en el budismo, pero que la forma de practicar que él creía más conveniente para personas en Occidente no era a partir de ser monjes. Y que había como esta clase de, como bien lo dices, como de idolatría de el monje y el laico. Y de hecho en algunos países budistas, si no eres monje, prácticamente la única forma en la que practicas el budismo es tratando de ser una buena persona, una persona ética, y sobre todo apoyando a los monjes, ¿no? Siendo generosos con los monjes, para que en una vida futura puedas renacer como monje o algo parecido. E incluso en algunas tradiciones, lamentablemente, si eres una mujer, es aún peor. Y sé generosa con los monjes para que en una vida futura renazcas como hombre, ¿no? Y puedas ser un monje. Ya está cambiando. Aquí también... No, es cierto. No, para nada, ¿no? Para nada. Y fue lamentable, fue una deformación, porque el Buda mismo tenía discípulas, monjas, ¿no? Que alcanzaron la iluminación. Pero bueno, nuestra escuela en particular es una escuela que se dice ecuménica, en donde pues, quien la fundó, Sangharakshita, toma elementos de distintas escuelas y distintas tradiciones de las cuales él tuvo mucho contacto. Entonces fue un monje Theravada, pero tuvo iniciaciones y contacto muy cercano con varios lamas tibetanos y con maestros del budismo sino-japonés, etc. Y él crea una forma de practicar el budismo para occidentales, para personas del siglo XX, XXI, y de una forma en donde puedes ser un practicante, una practicante efectiva, sin la necesidad de necesariamente ser un monje, ¿no? Hay personas en nuestra orden que a la vez practican mucho más como un monje, ¿no? Tienen una vida mucho más sencilla, pero eso no excluye a todas las personas, ¿no? Entonces nuestra aproximación es una aproximación ecuménica, es una aproximación no monástica y es una aproximación muy práctica a nuestras necesidades de hoy en día, ¿no? Y claro, cada escuela, cada tradición pues tiene sus maestros, tiene su linaje y sigue, digamos, y los libros que ofrecen, etcétera, siguen ese entendimiento, ¿no? Y a veces sí se puede caer en la idolatría, sobre todo... Mismo? ¿Cómo? Casi lo mismo. ¿Qué cosa? Al final del día el Dharma es uno, ¿no? El Dharma es uno, sí, el Dharma es uno, pero la forma en la que se comunica es distinta, ¿no? La forma en la que tal vez a ti te resuena también es diferente, ¿no? A algunas personas les va a resonar más como comunica el Dharma el Dalai Lama, y otros como comunica el Dharma Thich Nhat Hanh, y otros como comunica el Dharma alguna otra persona, ¿no? Y entonces, y está bien, porque tenemos temperamentos diferentes, tenemos contextos distintos, pero en cualquiera de ellas es valioso estar también. Ok, gracias. Okay. ¿Qué más, amigos? ¿De la charlita? Ajá. Justamente cuando estábamos diciendo cómo nos habíamos acercado tal cual al budismo, yo había dicho que era por la sangha.
porque por personas que había conocido y demás, que como que había tenido un clic con ellos en un momento en el que yo me había sentido como un poco desolado en este mundo donde a nadie le importan los otros, donde cada quien, egoísmo y demás. Y como que decía, ¿qué está pasando? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? O sea, me sentía desolado. Pero ahora que lo dices, o sea, realmente fue ese humo de conocer a personas que al final terminan siendo discípulos del Buda, y el manejo de la ética, la compasión y demás. Entonces al final podría decir que más bien llegue por el Buda. Sí, tal vez en última instancia todos llegamos por el Buda, pero como un medio, digamos, algo más nos llevó al Buda sin saber qué era el Buda, ¿no? Como era el Buda a través de las enseñanzas, o era el Buda a través de la Sangha, ¿no? O era el Buda a través de, no sé, de algo más incluso, del arte, quién sabe, ¿no? Alan. Pues me parece importante, o me da curiosidad más bien, si el Buda no tenía enseñanzas, si en ese tiempo se perseguía algún ideal, o solo es una duda muy existencial el buscar trascender tu propia naturaleza, ser más amable. Como eso me resuena más con la tercera forma de relacionarme con el Buda, ¿no? Con esta intuición, pero no espiritual. Ajá. Sí, claro. Es que el Buda, podemos pensarlo así, existe más allá de la persona física. Incluso podríamos pensar en el Buda antes del Buda, ¿no? Es decir, en la realidad misma, antes de la persona a quien llamamos el Buda. Entonces Siddhartha, siendo Siddhartha, no siendo el Buda, tenía esa necesidad, esa urgencia espiritual, esa clase de insatisfacción, ese vacío existencial que se puede traducir en una clase de llamado, de impulso, ¿no? De búsqueda de lo trascendental. Y surge, y ha surgido probablemente en nosotros, si no, no estaríamos aquí, en el dudar, en el contacto, surge en el contacto de lo insatisfactorio que nos resulta la vida a veces, y en el imaginar si hay algo más allá que solo los ideales con los que vivimos, ¿no? Y sobre todo a la luz de la impermanencia. Entonces el Buda, o Siddhartha, entra en este estado de crisis existencial cuando se topa por primera vez con la enfermedad, ¿no? Con una persona enferma, y reconociendo que a él también le iba a pasar, con la vejez, y reconociendo yo también voy a envejecer, y con la muerte, y reconociendo yo también voy a morir. Y es con esos misterios, sobre todo con el misterio de la muerte, que nuestra vida adquiere mucho más valor. Y surge la pregunta, ¿qué hago con esta vida? ¿Cuál es lo más grande y lo más bello y lo más valioso que puedo hacer con esta vida que es impermanente? Y entonces se inicia esa búsqueda. Pero Siddhartha no fue el único. Había muchos, en la época había muchos renunciantes que estaban buscando lo mismo por diferentes medios, ¿no? Entonces parece ser que el Buda, en eso que dices, en ese sentido de autotrascendencia, en ese sentido de intuición que debe haber algo más, es parte natural de nosotros. Es como si nosotros tuviéramos, diría el budismo, una clase de semilla del Buda, ¿sí? O una clase de Buda germinal en nosotros que quisiera salir, ¿no? Y que quiere salir, y que si no lo dejamos se convierte a veces en más y más insatisfacción, ¿no? Pero que si lo dejamos salir y dejamos que busque un camino espiritual, que lea, que escuche, que medite, que aprenda, ¿no? Nos ayuda, nos eleva a nosotros. Y a veces puede ser con cosas como viajar, ¿no? Cuando eres joven, tal vez. Hay algo que quiero ver, otras cosas, ¿no? Quiero conocerme mejor. Y viajas y se te abre el mundo, ¿no? Se te abre la conciencia y descubres que eres más que esta cosa pequeñita, ¿no?
Y en ese mismo sentido, como metafóricamente, pues este también es como otro viaje, ¿no? Como que el Buda interno que ya tenemos, la conciencia primordial que ya tenemos, quiere despertar. Y esa es una idea bien interesante, de que la iluminación es algo natural en nosotros. Así como cuando somos pequeños y queremos ser grandes, ¿no te pasa? Y que eres chiquito y cuando dices, wow, cuando tenga 13 años, ¿no? Sabré de todo. Cuando tienes 13, cuando tengas 18, ¿no? Así, tal vez hay algo en nosotros que nos diga, cuando sea un Buda, ¿sí? Cuando sea así de grande, voy a saber todo. Yo creo que sí hay algo natural en eso. Pero la iluminación es diferente para todos. La iluminación es diferente para todos. Eso es otra buena pregunta. Pues no lo sé porque no estoy iluminado. Y aunque lo estuviera, no lo sabría porque no tendría tu experiencia si tú estás iluminada. Pero si hacemos una comparación, parece ser que la experiencia de iluminación se da en individuos que son distintos, pero la experiencia es una experiencia, no es una experiencia realmente tan diferente. Es una experiencia de completa unificación, de completa claridad de la realidad, cómo es la realidad y de que esa realidad es interconectada. Entonces, si vemos, por ejemplo, a personas, quitemos de la etiqueta de iluminación, personas que son sabias en la historia de la humanidad, hay muchas cosas en común. Son personas compasivas, son personas amables, son personas que no se ven distintas a los demás, son personas que se reconocen continuamente en el otro, ¿no? Son personas que no están autocentradas. Entonces, el budismo, como plantea la iluminación, es como una experiencia de saber en los huesos, en todo tu ser, que todo lo que llamamos realidad es una red de condiciones interconectada y que no existes tú realmente separada de nada de lo demás. Que lo que tú eres es una expresión muy particular de la realidad que está interconectada a partir de infinitas condiciones, ¿no? Eso es como lo expresa el budismo. No hay un yo, ¿no? No hay un yo fijo, no hay un yo separado, no hay un yo sustancial, no hay un yo independiente. Este yo es solo la manifestación particular de una realidad más amplia que está conectada. Y cuando alguien entiende completamente eso, su actuar, sus relaciones, su experiencia de los demás es una experiencia de empatía, es una experiencia de conexión, es una experiencia de compasión, no es una experiencia de yo, ¿no? Separado de los demás. Ok. Ya una última, ya no podemos meditar, pero la próxima semana vamos a hacer, de hecho, el Buddha Nusati. Esa es la práctica que vamos a hacer la próxima semana. Buddha Nusati. Sati quiere decir recuerdo o atención, y Buddha, Buddha Nu, quiere decir como el recuerdo del Buda y de sus cualidades. Entonces vamos a hacer una práctica muy bonita. ¿Sí? Entonces, ya una última. ¿Sí? Me cuesta un poco de trabajo comprender, porque se dice que no es como una experiencia individualizada, o no recuerdo exactamente las palabras, pero al mismo tiempo se nos dice que Buda es la representación máxima que puede alcanzar uno como individuo. Sí. Entonces eso es lo que me choca un poco. No que me choque, sino sí, que no comprendo eso. Sí, es muy interesante tu pregunta. Pensaríamos que, a ver, si lo imagináramos de una forma distinta, que te iluminas y desapareces, ¿no? Como te fundes, pero no es así. El Buda alcanza la iluminación, tiene 35 años y sigue existiendo, digamos, en un sentido físico, separado, ¿no? Como nosotros lo vemos. Lo que pasa, parte del problema justo es que no somos Budas. Entonces, como tú y yo no somos Budas, seguimos viendo al Buda y a la iluminación y al individuo todavía como algo separado. Pero la experiencia de la iluminación de ese individuo, pues es inefable en última instancia, no podemos realmente describirla con palabras, ¿no? Podemos apuntar un poquito a cómo es. Y el Buda mismo casi nunca habló de eso.
de qué era la iluminación y que... No. Pero lo que sabemos es que se disuelve la idea o la creencia de que ese individuo existe de forma separada. No quiere decir que el individuo no exista, existimos, y tú y yo existimos como individuos, y tú tienes una personalidad, una historia, ¿no? Etcétera, y yo tengo otra. Pero en la visión de un Buda, como un Buda lo vería que ese individuo, en última instancia, no está realmente separado, que tú no estás separado realmente de mí, ¿no? Y que incluso nuestras vidas están interconectadas en formas que no alcanzamos a ver del todo. Y en otras en que de hecho sí alcanzamos a ver, ¿no? ¿Eres mexicano? Sí. Yo también, ¿no? Ahí ya estamos interconectados, ¿no? Naciste en el mismo tiempo que yo, ¿no? Estamos vivos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Entonces, esta iluminación que se da en el individuo es a la vez la manifestación y la claridad de que no existen individuos separados por sí mismos. No quiere decir que no existan, solo que no existen independientemente y separados de otros. Yo no puedo existir sin todo lo demás que existe. Y no puedo existir independientemente de todas las condiciones. No soy autogestivo, entonces yo no pensé, voy a existir y existo, ¿no? Y no puedo decir, seguiré existiendo, ¿no? Condiciones permiten mi existencia, aunque este es un individuo. Entonces esa iluminación es la experiencia de eso, de ver con claridad eso, ¿no? Y vamos en el sentido de que esta no es una experiencia autocentrada. Exacto. Pero al momento de buscar la iluminación, sí tenemos que trabajar 100% en nosotros, ¿no? Es muy interesante eso. Sí. Empieza como una búsqueda, puede empezar como una búsqueda autocentrada, ¿no? Pero poco a poco, si realmente quieres profundizar en el camino, te toparás con tu propio autocentramiento, ¿no? Con tu propio egocentrismo. Y si es realmente un camino espiritual el que sigues, ese camino espiritual te va a poner como a prueba con eso, ¿no? Y el budismo en particular, mucho de lo que va a hacer al inicio, y eso es importante, al inicio es que ese yo que hemos creado, ese ego, incluso si lo queremos llamar así, antes de disolverlo, primero lo tenemos que hacer un yo sano, positivo, enfocado, contento, ético, para después empezarlo a hacer un yo más flexible, menos apegado a sí mismo, ¿sí? Es como preparar el terreno para después decirle suelta, ¿no? Siempre fuiste algo ilusorio, no existes fijamente. Al principio puede empezar el camino como algo así como quiero paz, ¿no? Yo quiero ser feliz, no me importan mucho los demás tal vez, pero poco a poco parte de hecho de descubrir cómo ser feliz es, por ejemplo, deseando la felicidad de otros, ¿no? Vas dándote cuenta que cómo voy a ser feliz si todo el tiempo estoy deseando mal a otros. O te das cuenta de que al desear felicidad a otros, de pronto eres feliz, ¿no? ¿Sí? Pero es un proceso, ¿no? Sí. Qué buena pregunta. Bueno, nada más otra. Justo en este proceso, ¿no? Que dices, porque justamente es muy fácil decir, bueno, me acerco porque encuentro amor, encuentro paz. Creo que es como lo bonito, ¿no? De la vida en general. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras en otra balanza, ¿no? Y justo ese reflejo que tú dices, cuando a lo mejor esa persona despierta en mí sensaciones no positivas, ¿no? Claro. O sea, un odio o a lo mejor enojo, o ahí cómo entra, ¿no? O sea, cómo puedo llevar amor a esas emociones y demás, sí, que están dentro de mí, ¿no? Sí. O sea, porque al final está sucediendo en mí. Sí, entonces es como esa incógnita que a mí siempre me queda, ¿no? Porque solamente actúo el respirar, pero a veces el respirar tampoco es como muy consciente, ¿no? O te dispersas
Sí. Y, o sea, es como, yo los llamo maestros de vida, ¿no? Y generalmente yo así a mi alrededor, para mí ustedes son mis maestros también, ¿no? Porque te vienen a reflejar cosas o te vienen a dar enseñanzas. Cuando esa persona llega con amor, pues qué bonito, ¿no? Pero cuando no, o sea, es ahí donde yo estoy atorada, sinceramente, ¿no? O sea, es así como de cómo a veces de soy amor, doy amor, pues no funciona. Sí. Entonces, sí. Eso es muy interesante, pues ahí es práctica y paciencia. Y hay métodos más fáciles para hacer eso o más adecuados que otros, ¿no? Y también una de las prácticas que hacemos aquí es la metta bhavana. Metta quiere decir amor, pero es un amor incondicional, es un amor universal, no es un amor romántico, y bhavana quiere decir cultivo o desarrollo. Entonces, esa clase de amor incondicional hacia tu peor enemigo, hacia quien te ha hecho daño, es una práctica. No puedes solo manifestarlo y hacerte un coco wash, ¿no? Como soy amor, lo amo, no, ¿sí? Eso psicológicamente ni siquiera es sano. Pero el budismo nos dice, ok, no tienes que amar a esa persona y no lo puedes hacer a la fuerza, pero lo que sí puedes hacer es entrenarte en ser amable e incluso en desear bienestar hacia esa persona. Que esté bien, que sea feliz, que tenga paz. Y en la práctica constante se va haciendo cada vez más auténtico. Y necesitamos muchas cosas, necesitamos la ética, lo cual transforma nuestra vida de una forma muy práctica a través de nuestros actos cotidianos. Necesitas la meditación, cultivar activamente estados mentales positivos, y necesitas la sabiduría, necesitas enseñanzas y acostumbrarte a las enseñanzas y reflexionar en ellas y traerlas a la práctica. Entonces, cuando estamos en estos momentos, pues piensas, a ver, sí, me cae mal, sí, me hirió, me dañó, sí, pero si sigo con estos pensamientos, ¿a dónde me va a llevar? ¿No? Y hay una enseñanza budista clásica, ¿no? El odio nunca cesa con el odio, cesa con la benevolencia, ¿no? Esta es una ley eterna, dice así. Entonces, a veces solo necesitamos recordar eso. Y sientes el enojo, pues ahí está, ¿no? Y traes cariño hacia ti. Y relajas y sueltas y recuerdas eso. Y es poco a poco, ¿no? El camino espiritual, decía nuestro maestro, no se mide en kilómetros, se mide en centímetros. Y ya avanzaste 1 centímetro. Eso es muy valioso, ¿no? Ya le deseé que esté bien y que sea feliz. No se siente muy auténtico, pero ya lo hice. Y eso ya está, ¿sí? Poco a poco. Y reconozco, ¿no? Reconozco que tal vez es complicado y no me siento bien, pero poco a poco, ¿sí? Constancia. Muy bien, amigos. Pues con esto cerramos. Que tengan muy bonita noche. Vengan a la meditación de la siguiente semanita, ¿sale? Y que descansen mucho. ¿Mañana? Mañana tenemos una meditación en línea. Si quieren conectarse, ¿sale? Los invitamos ahí también. Gracias. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos en casa. Daniel, muchas gracias. María Elena, gracias. Cuídate, Sergio, Pablo, Fernanda, muchas gracias. Ariana, Claudia. Pueden solo apilar la segunda. Cuídense mucho. Erika, Eric, Gisela, Frida, Beatriz, Virginia, Carla, Yatsiri. ¿Quién está por ahí? Mario Junior, María de Lourdes, Georgina. Que estén muy bien.